Yo soy el estudiante Berdan Cairo Domiciano Coelho, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica Privada Cosmos, del cuarto semestre, y a mi grupo nos tocó hablar acerca de los músculos del tórax. Nuestro grupo está compuesto por Adria Nicole, Berdan Cairo, Kenio Sampaio, Marcileia Lima, María Valentina, Aurelio Guerra y Caterine Ramírez. Bien, yo voy a empezar hablando acerca del músculo del diafragma, que está presente en el tórax y es un músculo de gran importancia. Bien, para empezar tenemos que hablar lo que es. Bien, el músculo diafragmático va a ser un músculo localizado abajo de los pulmones y es el principal músculo de la respiración. Él tiene una forma de domo, como se puede observar en la imagen, y ele se vai a contrair de uma forma rítmica e involuntária em quase todo o tempo. Bien, esse músculo é circular, abovedado, e se vai encontrar dividindo a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Por isso se pode considerar como um músculo torácico e por ser um músculo de la respiração é um músculo de grande importância. Bien, para hablar del diafragma tenemos que hablar de sus partes o porciones, donde tiene porciones de gran importancia, como se puede mirar una porción external que se va a insertar en la cara posterior del apéndice xifoides y del esternón. Por eso se nombra como porción external. También tenemos una porción costal que se va a insertar en las costillas, de la costilla 7 a la costilla 12, entonces se nombra porción costal porque está insertado en las costillas. También tenemos una porción lumbar que se puede dividir en una porción lumbar o pilar izquierdo y una porción lumbar o pilar derecho. Bien, y las porciones lumbares se van a estar insertadas en las 3 primeras vértebras lumbares. También acá nós podemos observar la porción frénica del orificio frénico, donde va a estar compuesto por estas capas en forma de trebol que se van a unir al centro. También es válido resaltar que por el diafragma pasan importantes estructuras como la vena cava, la aorta y también el esófago. Bien, este diafragma tiene algunas funciones muy importantes para el cuerpo humano, que las voy a destacar a seguir, que son una función respiratoria, como yo hablé, es el principal músculo de la respiración, que ayuda a la caja torácica que haga sus movimientos respiratorios. También tiene una función digestiva, ya que su movimiento de émbolo que se va de arriba hacia abajo de una forma muy continua va a presionar las vísceras abdominales y lo que va a ayudar a favorecer los movimientos peristálticos. También tenemos una función circulatoria del diafragma que va a favorecer el vaciado de sangre en el hígado y otras vísceras, y también va a colaborar para una renovación del sangre en esas mismas vísceras, gracias a el movimiento que este diafragma va a ejercer haciendo compresión sobre ellas. Y también tiene una función postural, o también nombrada función estática, ya que tiene una posición estratégica y sus inserciones hacen que él tenga una gran influencia sobre la posición de las vértebras lumbares. Bien, acá vemos el diafragma, una imagen del diafragma, donde vamos a hablar acerca de su forma. Como se puede mirar, él tiene una forma de un domo, que es esta forma que se mira acá. Y él tiene algunos movimientos que ele vai fazer, que é um movimento de constricção e um movimento de relajação, onde podemos
mirar esto en la inhalación y en la exhalación. Bien, en la inhalación el diafragma se va a contraer. El diafragma se va a contraer y se va a aumentar el espacio de la cavidad torácica para que el aire pueda ingresar con facilidad en esta cavidad torácica y así llegar a los pulmones, que va a expandir los pulmones. Ya en la exhalación, el diafragma que estaba contraído hacia abajo se va a relajar para que este aire salga de la cavidad torácica, el aire desoxigenado salga de la cavidad torácica y así pueda cumplir su función de movimiento relajativo y así disminuir el tamaño de esta cavidad torácica y volver las costillas a su forma y estado normal. De lo que estaba hablando, de los movimientos del diafragma, voy a poner ahora un video cortito para que usted pueda apreciar cómo se da este movimiento de inhalación y exhalación, donde está presente la contracción, la relajación de este diafragma, que se va a ayudar a favorecer los movimientos respiratorios en el cuerpo humano y contribuir con el metabolismo. Bien, acá se puede mirar un movimiento que se está empezando a hacer un movimiento de inhalación, donde este diafragma que se estaba relajado en su posición de domo normal se empieza a contraer, o sea, se va contrayendo, bajando, su localidad se baja de donde estaba, ya no tiene más aquella forma de domo tan visible como antes. El aire empieza a entrar a la cavidad torácica, a llegar a los pulmones, haciendo que los pulmones se expandan y favoreciendo así esta función de inhalación y el movimiento inhalatorio que el diafragma es responsable. Entonces, cuando él hace este movimiento, donde va a volver hacia su forma de domo, llamamos a esto de un movimiento de relajación o el movimiento de exhalación, donde lo que va a ocurrir, este aire que está presente en los pulmones va a empezar a salir lentamente, a esto nombramos tiempo exhalatorio, donde el aire empieza a salir lentamente de los pulmones, haciendo con que el movimiento de este diafragma vuelva a su forma normal de domo, haciendo con que las costillas que estaban más expandidas, la cavidad torácica que se encontraba más agrandada por la cantidad de aire que estaba presente debido al movimiento inhalatorio, vuelva a su posición normal, favoreciendo assim a exhalação do aire que... Meu nome é Marcileia e dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar dos músculos intercostales internos. São formados por pequenos músculos pertencentes à musculatura do tórax e da parrilha costal e todos os huesos que fazem parte do processo de respiração. Estão em um plano mais profundo da musculatura do tórax, das costilhas, formando assim parte da anatomia da cavidade torácica. E sua implicação é em la respiração. Sua função. Cada um tem uma função que vai estar relacionada com o movimento das costilhas durante a respiração. Mais especificamente com o movimento que o aire entra nos pulmões, que é a expiração. É um movimento como este, que se llena os pulmões. Também podemos denominar este movimento de palanca. Hablando de la inervação, ele vai estar inervado nos nervios intercostales de la T1 hasta la T11, su vascularização da artéria intercostal anterior e posterior
e ele vai estar insertado em los bordes de las costilhas, no borde inferior de la costilla superior e no borde inferior de la costilla superior. Não, desculpe, ele vai estar insertado no borde inferior de la costilla superior e no borde superior de la costilla inferior, com suas fibras dirigidas sempre ao esternão. Esses movimentos nos ajudam na respiração e são músculos muito importantes, os músculos intercostales internos, para que nos ayuden a hacer el proceso de inspiración. Bien, la parte que me toca es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es el mayor y más superficial músculo de la parte anterior del tórax. Sus ejes forman las pregas axilar anterior y la pared de la fosa axilar. Sus inserciones: tenemos la inserción medial y tenemos la inserción lateral. Su inserción medial es de la borda anterior de la clavícula, face anterior del esternón, face externa de la primera a la sexta costilla, cartilaje costal, y la apneurose oblicuo del externo del abdomen. Su inserción lateral son las cristas del tubérculo mayor. Su inervación tiene el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial en la C5, de la C5 a la T1. Su acción: bien, tiene acción de aducción, rotación medial, flexión y flexión horizontal del hombro. Tiene como punto fijo la caja torácica. O pectoral mayor se torna un aductor y un rotator interno del hombro y sus fibras superiores realizan la flexión de esta articulación, teniendo como punto fijo el hueso húmero, que se torna un depresor de la cintura escapular y elevadores de las costillas, auxiliando en la inspiración. Mi nombre es Caterina del Pilar, curso la Facultad de Medicina en el cuarto semestre. Y hoy vamos a hablar sobre el músculo del serrato anterior o serrato mayor. El músculo serrato anterior o serrato mayor está situado en la cara lateral superior del tórax. Se origina en las 9 digitaciones de las 9 costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Tiene 3 orígenes: la porción superior, la porción media y la porción inferior. En la porción superior se encuentra la costilla 1 y 2. En la porción media, la costilla 2 y 4. En la porción inferior se encuentran las costillas 5 y A9. En la porción inferior está la porción que se entrelaza con las digitaciones que dan origen al músculo oblicuo externo del abdomen. Hablemos un poco sobre su función más adelante, pero vamos a ver unos pequeños ejercicios o formas en las cuales podemos hacer eventualmente el origen del músculo serrato anterior, como la inserción. La inserción está dada por el borde medial de la escápula. Tiene 3 porciones también: la porción superior, la porción medial y la porción inferior. En la porción superior encontramos el ángulo superior de la escápula. En la porción media encontramos el borde medial de la escápula. Y en la porción inferior, el ángulo inferior de la escápula. Tenemos una inserción o irrigación de la arteria torácica lateral. La inervación es dada por el nervio torácico largo. Aquí podemos ver algunos ejercicios dados por el serrato anterior, que es aquello que utilizamos muy cotidianamente en haciendo ejercicios funcionales. Aquí podemos ver una persona haciendo el movimiento de cómo podemos, se puede hacer más prominente el músculo, mostrando aquí la escápula, ¿no? Un trapecio superior e inferior y medio. Y en esto de acá, en esta figura, podemos ver posiciones que en un día a día podemos hacer algún tipo de movimiento, a levantar algún objeto. Entonces, son movimientos que nosotros realizamos muy seguidos. Hablemos un poco sobre la función y movimiento. La función principal es de mantener o estabilizar la escápula. En el tórax, la escápula
se queda como un punto fijo, la cual cuando se elevan las costillas se puede decir que es una inspiración, ¿no? Su tono basal garantiza la correcta aplicación de la escápula al tórax y evita que el borde medial de la escápula se separe en sentido posterior. Si falla el músculo por debilidad o por alguna parálisis, se observa el signo de una escápula alada. Las piedras medias producen separación del omóplato. La parte superior que eleva la escápula y su parte media que desciende de la misma como su parte inferior, se desciende de la escápula y gira en un ángulo posterior que extremadamente permite la elevación de un brazo, como lo pudimos ver en la imagen anterior, más allá horizontal juntamente con el músculo del trapecio. Bueno, la función, como vimos también, y no está en el slide, podemos decir que es una en cadena cinética abierta, es la abducción escapular, ¿no? Que es la rotación al vértice inferior hacia atrás y hacia atrás. Y la abducción de la escápula en cadena cinética cerrada es la anteriorización del tórax respecto al brazo y a la misma escápula. Para finalizar, sabemos y dejamos muy en claro que la función es que contribuye al mantenimiento y al punto sólido del omóplato. Se fijan al borde, a la caja torácica, independiente de la posición que le podemos dar o a la cual le adaptemos. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Eu me llamo Aurélio Guerra Moraes. Eu vou falar pouquinho sobre o músculo pectoral menor, que é um músculo delgado, aplanado e triangular, que está situado debaixo do músculo pectoral maior. Tem sua origem em la cara anterior de la zona de união entre o cartílago costal e la costilla 3, 4 e 5. Tiene su inserción, se origina mediante tres lengüetas tendinosas en el borde superior y en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla. Termina en un tendón aplanado que se inserta en la parte anterior del borde interno de la apófisis coracoides. Su inervación está inervada por el nervio pectoral medial y su irrigación está irrigada por la arteria toracoacromial e ramas pectorales. Olá, eu me llamo Kenio, voy a hablar sobre el músculo transverso del tórax o triangular del esternón. Es un pequeño vientre muscular endotorácico. Son diferenciaciones de los músculos intercostales internos y solo existen los espacios intercostales medios. Su origen se da en la cara posterior del esternón y de la apófisis tifoides. Su inserción se da desde la segunda costilla hasta la sexta costilla por su parte más interna. Y su función es que cuando al contraerse, gira hacia debajo de las costillas y de los cartílagos costales, por lo tanto es un músculo expirador, siendo necesario para que pueda actuar en caso de una expiración forzada. Mi nombre es María Valentina García Asturizaga y les voy a hablar del músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo cilíndrico que se origina en la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal. El subclavio está orientado casi horizontalmente cuando el brazo se encuentra en posición anatómica. Este músculo pequeño y redondeado se sitúa inferior a la clavícula y ofrece una cierta protección a los vasos subclavios y al tronco superior del plexo braquial cuando aquella se fractura. El subclavio ancla y deprime la clavícula, estabilizándola durante los movimientos del miembro superior. También ayuda a contrarrestar la tendencia de la clavícula a luxarse en la articulación esternoclavicular. ¿Dónde está el músculo subclavio? Se sitúa en la parte anterior y superior del tórax junto al pectoral menor, por lo tanto forma parte de la anatomía y de la musculatura del hombro. ¿Cuál es la función de este músculo? El músculo subclavio, gracias a su posición anatómica, es un tejido
que se encarga de fijar en su posición a la clavícula y que además se encarga de mover la primera costilla cuando se realiza el proceso de la respiración. Esto lo que nos indica es que es un tejido que gracias a su contracción contribuye a elevar el hueso plano y así colaborar con la inspiración. ¿Cuál es el origen e inserción del músculo subclavio? Sus fibras musculares se originan a nivel de la parte superior de la costilla verdadera y luego se dirige en dirección oblicua hacia la parte inferior de la clavícula. Su inserción proximal sería en la unión de la primera costilla y su cartílago costal. La inserción distal, cara inferior del tercio medio de la clavícula. ¿Cuál es la inervación de este músculo? Nervio del subclavio, C5 y C6. Gracias.